Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este curso de Tecnología Ferroviaria 1 vamos a empezar a ir viendo los temas de la materia. Les voy a ir grabando este tipo de clases. La primera idea, la idea de hoy, es de alguna manera ver cuando hablamos del ferrocarril en el mundo moderno, ¿de qué estamos hablando? Dicho de otra manera, en la actualidad, ¿no? ¿Qué es el ferrocarril? ¿No? Por empezar, debemos decir que el ferrocarril, cuando se inició, cuando apareció en el siglo XIX, tenía una serie de características y produjo una transformación enorme en la economía y la sociedad. El impacto fue tremendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el ferrocarril tenía una enorme cantidad de funciones y cosas que transformaba y promovía. Por ejemplo, poblaba, desarrollaba ciudades, llevaba las comunicaciones, eh, llevaba los ejércitos, tenía que ver con el desarrollo industrial hacia adelante y hacia atrás, lo que los economistas llaman el eslabonamiento, tenía que ver con la organización del territorio, tenía que ver con la política, con la organización política, tenía que ver con muchísimas cosas. Además, tenía que ver con el transporte de cosas y personas. Ese es el ferrocarril del siglo XIX, ¿no? Que probablemente en la Argentina duró hasta no hace poco, ¿no? ¿Qué pasa con el ferrocarril en el siglo XX y en el siglo XXI? En el siglo XX, el ferrocarril, a partir de los avances tecnológicos y la aparición de nuevos modos de transporte, perdió absolutamente todas sus funciones, menos la de transportar cosas y personas. O sea, el ferrocarril se redujo a algo que no es poca cosa, que es solo el transporte de cosas y personas. En el mundo el ferrocarril es así. Esta transformación ha sido traumática para el ferrocarril. El ferrocarril en el siglo XX debió transformarse porque apareció la amenaza de otros modos de transporte, terrestres y aéreos, y el ferrocarril para sobrevivir debió hacer una gran transformación. Debió transformarse en otra cosa. Un famoso ingeniero ferroviario francés, Louis Armand, siempre decía que los ferrocarriles van a ser el transporte del siglo XXI si sobreviven al siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque el siglo XX fue dramático para el ferrocarril, ¿no? En la Argentina lo vemos claramente, casi ha desaparecido, ¿no? Probablemente todavía estemos en el ferrocarril del siglo XX en la Argentina. Pero digamos, más allá de eso, estamos en el siglo XXI y en el mundo, ¿qué es el ferrocarril? O sea, ¿o para qué sirve el ferrocarril? Podemos hacer una división básica en tres negocios distintos que tiene el ferrocarril. Y yo voy a hablar de la palabra negocio porque, mal que le pese a algunos, el ferrocarril es una empresa. Y una empresa hace negocios, ¿no? Después se discutirá la propiedad de la empresa, la gestión de la empresa, pero una empresa, el ferrocarril es una empresa. No vamos a discutir mucho esto. Entonces, hoy día el ferrocarril en el mundo podemos separarlo en tres negocios distintos. Primero está el negocio del ferrocarril urbano o suburbano, ¿no? Que ese es un negocio muy específico, ¿no? Después está el negocio o el nicho, ¿no? Hablando en términos de mercado, de el transporte de pasajeros de larga distancia, ¿no? Y tercero está el transporte de cargas, ¿no? Entonces, si dividimos el ferrocarril, las funciones del ferrocarril en estos tres tipos de negocios distintos, podemos analizar a grandes rasgos cada uno, ¿no? Vamos al ferrocarril urbano de pasajeros.
Este es el ferrocarril que probablemente más crece y más importancia cobra día a día en el mundo, ¿no? Normalmente se dice que, yo no sé si es cierto, pero algo que se repite, que las ciudades de 1 millón de habitantes o más son inviables sin un sistema ferroviario urbano, ¿no? Entonces, en este momento, las grandes apuestas de los ferrocarriles del mundo son a desarrollar en los grandes conglomerados urbanos ferrocarriles. Estos ferrocarriles tienen características muy específicas, tienen un intensivo uso de la infraestructura, un movimiento muy grande, sobre todo en 2 o 3 momentos al día que se llaman horas pico, depende del país y depende de la situación, pero generalmente son dos grandes momentos. Tienen un material rodante específico, en general se apuesta a la electrificación como la mejor forma de tracción de estos ferrocarriles. Pero digamos, el ferrocarril urbano de pasajeros está en crecimiento en todo el mundo, muchas ciudades que no tenían lo están instalando, otros lo están modernizando, pero es algo que no se discute, ¿no? No hay ninguna discusión. Vamos al segundo gran negocio del ferrocarril histórico, que es el de los trenes de pasajeros de larga distancia, ¿no? Acá podemos hacer una subclasificación, ¿no? Eh, Podemos ver el tren tradicional que une a largas distancias muchas ciudades, ¿no? Podemos tener el tren más regional que en distancias más cortas une ciudades no tan importantes o no de tanta magnitud como el otro. Y el tercero sería el tren de alta velocidad, ¿no? Vamos a ver qué es cada uno. El tren de alta velocidad, hoy día se establece que un tren de alta velocidad son aquellos trenes que viajan a más de 250 o 300 kilómetros por hora, ¿no? Estos trenes tienen características muy especiales, ¿no? Van en general por una vía propia que no la comparten con otros servicios, unen las grandes ciudades, en realidad recorren distancias cortas, no muy largas, de entre 300, 800, 1000 kilómetros, no más. Pero es el transporte que está desarrollando Europa y algunos países de Asia básicamente, ¿no? El líder fue Francia, que en 1981 comenzó con la primera línea. Ahora, estos ferrocarriles son muy caros, ¿no? Tienen que cobrar tarifas muy elevadas y el costo de la infraestructura es muy alto. Solamente se puede dar el lujo a algunos países, ¿no? De alto PBI de tener estos ferrocarriles. Vamos al tradicional tren de pasajeros de larga distancia, como los que había en la Argentina, como los que había en Europa, que recorrían varios países y demás. Ese ferrocarril en realidad está desapareciendo en todo el mundo. Podrá durar un poco más, un poco menos, pero uno ve los horarios en vigencia en todos los países y cada vez tienen menos de estos trenes. ¿Por qué? En Europa, porque lo reemplazan por trenes de alta velocidad. Y si bien los trenes de alta velocidad no van tan lejos, combinando trenes de alta velocidad se puede hacer el mismo recorrido que los viejos trenes en menos tiempo. Y en otros países porque el costo operativo es tan alto que no pueden competir con, por ejemplo, los ómnibus, ¿no? O con los aviones. En la Argentina está claro, en general el avión es mucho más barato que el tren, ¿no? No estoy hablando de que se paga el pasaje, sino del costo operativo. Entonces, este ferrocarril es el que en este momento está más discutido porque está desapareciendo en todo el mundo. Algunos países como Estados Unidos tienen una red de trenes de larga distancia de manera simbólica, muy reducida, o Canadá, ¿no? Pero es el problema. Y los trenes de media distancia, ¿no? Los trenes regionales, tienen los mismos problemas que los trenes de larga distancia,
pero tiene algunas ventajas y en algunos países se lo está revalorizando. Trenes comunes que recorren 100, 200 o 300 kilómetros todavía pueden competir con los aviones y pueden competir con los ómnibus y en algunos países se está reactivando un poco este tipo de servicios. Vamos a la carga. Los trenes de carga a grandes rasgos pueden dividirse en tres. El carga general tradicional, ¿no? El carga de transporte masivo, lo que llaman los grandes graneles, y un transporte muy específico que los ferrocarriles de todo el mundo están prestando y es buen negocio, que es el tráfico de contenedores, ¿no? Entonces, el mercado de cargas lo podemos dividir en estos tres puntos, tres aspectos. Vamos al tren de carga general, ¿no? Era el tren que recorría distancias muy largas y en las estaciones dejaba y tomaba vagones para cargadores que por ahí cargaban un vagón, medio vagón, carga por lotes, ¿no? Ese ferrocarril, ese tren de carga, también igual que el tren de pasajeros de larga distancia, en general está desapareciendo en todo el mundo, ¿no? Contados países todavía tienen algunos corredores este tipo de trenes, ¿no? Así que está en vías de desaparición, tardará más o menos este tipo de tren. Los grandes graneles son el típico transporte ferroviario por excelencia. Hablando de grandes graneles estamos hablando de tráfico de cereales, de minería, de petróleo, combustible, maderas, ¿no? Todo lo que sean grandes volúmenes donde el ferrocarril tiene una ventaja por sobre todos los otros modos, por el bajo costo por unidad en cuanto se transportan grandes cantidades, ¿no? Así que ese tráfico uno ve los ferrocarriles en América, por ejemplo, en Estados Unidos, ve los ferrocarriles en Argentina, en Brasil, en México, y básicamente la mayoría de los servicios son estos grandes graneles. Por último tenemos el tráfico de contenedores. El tráfico de contenedores, desde que se inventó y se estandarizó el contenedor en el mundo, esto ha sido una revolución en el transporte marítimo y terrestre, ¿no? El ferrocarril en el mundo se está especializando en tráfico de contenedores. En Europa hay empresas ferroviarias que se especializaron exclusivamente en tráfico de contenedores. Hay una en Inglaterra, lo mismo en Estados Unidos, o se ha especializado en correr trenes de contenedores. En la Argentina todavía está muy incipiente esto, pero está apareciendo el tráfico de contenedores, ¿no? Probablemente el contenedor reemplace en algún momento al tren de carga general, ¿no? Porque en vez de cargar un vagón no carga un contenedor, ¿no? Entonces, este es el abanico de posibilidades del negocio ferroviario hoy día. Digamos, ¿qué están haciendo los países? Están concentrando los esfuerzos en algunos de estos negocios. En tráfico ferrocarril suburbano, trenes de alta velocidad, aquellos países que se pueden dar ese lujo porque son muy caros, y en carga en trenes de contenedores, tráfico de contenedores y grandes graneles, ¿no? Ahora, si uno se fija el discurso político en la Argentina sobre el ferrocarril, el discurso es que quieren que vuelvan los trenes de carga generales y los trenes de pasajeros de larga distancia, algo que va totalmente en contra de la tendencia mundial. Pero estas son las particularidades y las locuras de la Argentina. Con esto tenemos una idea de qué se ocupa el ferrocarril en el mundo y nos vemos la próxima clase.